Salió Delcy Rodríguez, sí, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, rechazó las sanciones contra Conviasa y apuntó directamente contra Juan Guaidó, sí, contra Guaidó. Dijo que encabeza una banda criminal que se roba activos de Venezuela, como la empresa petrolera Cisco, que se encuentra en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos. Todos los ingresos que genera esa empresa Cisco se lo coge el gobierno de Donald Trump y le reparte migajas a Juan Guaidó. Sí, migajas, pero esas migajas son millones. Apuntó contra Guaidó y contra el gobierno de Estados Unidos. Dijo que el gobierno de Estados Unidos se quitó la máscara. Sí, se quitó la máscara porque esas sanciones es contra todos los usuarios. Ahí viajan todos los venezolanos y venezolanas. Las sanciones contra Conviasa no es contra Maduro, un ministro o un funcionario. Es una agresión contra el pueblo venezolano. Sí, contra el pueblo venezolano. Lo que buscan es imponer el cambio de gobierno. Sí, el cambio de gobierno por la vía violenta, ilícita e ilegítima. Quieren aislar a Venezuela, pero hemos visto cómo Putin envió a su canciller Sergei Lavrov para encontrarse con Maduro, Delcy Rodríguez y con el canciller Jorge Arreaza, el cual hablaron para reforzar su sistema de defensa ante posibles ataques de Estados Unidos, que andan como locos queriendo tumbar a Maduro y no pueden. Y al día siguiente fue a visitar el expresidente de España, José Luis Zapatero, sí, José Luis Zapatero, y también se encontró con Maduro y le dio un fuerte respaldo. Eso es para contrarrestar estas agresiones de Estados Unidos y por el acto que hizo Trump de reconocer a Juan Guaidó, nada más y nada menos que en el mismo Congreso de los Estados Unidos. Sí, en el mismo Congreso de los Estados Unidos. Mis contactos han enviado un audio bien comprimido. Rueda. Lo que ocurrió el día de ayer, las sanciones contra la aerolínea Conviasa, la aerolínea venezolana, no es una sanción contra el presidente Maduro, contra un ministro, contra un funcionario. Es una agresión contra el pueblo venezolano en su totalidad, sin ningún tipo de distinción. Y allí tenemos que resaltar la importancia de la Mesa de Diálogo Nacional, donde confluyen sectores de una oposición venezolana con un nivel de conciencia nacional, de defensa de la integridad territorial, de la soberanía, de la independencia, por encima de nuestras diferencias políticas que existen, porque nosotros estamos aquí en una mesa de diálogo con oposición venezolana, pero debemos aislar al sector, que nosotros hemos demostrado con evidentes y suficientes pruebas que la banda que encabeza Juan Guaidó es una banda criminal, que estuvo contemplada y concebida para robar los activos de Venezuela, para entregárselos a poderes transnacionales, a poderes fácticos, a gobiernos extranjeros, de tal manera que lo que ocurrió el día de ayer es una evidencia más de cómo existe la connivencia de esta banda criminal que encabeza Juan Guaidó con el gobierno de los Estados Unidos para agredir al pueblo venezolano. Queremos denunciar, y así se lo expresamos al presidente Rodríguez Zapatero, queremos denunciar que hay agresiones contempladas, como ya el gobierno de los Estados Unidos lo ha anunciado toda esta semana de forma realmente vulgar. No es concebible el lenguaje que usa el gobierno de los Estados Unidos en el ámbito internacional, de la extorsión, del chantaje, de la amenaza de muerte, amenaza de intervención, amenaza, de aplastar un gobierno. ¿En qué mundo cabe que ese sea el lenguaje que debe utilizarse por parte de autoridades de otro gobierno? El gobierno de Estados Unidos se quitó la máscara definitivamente, porque al sancionar a la aerolínea venezolana, atenta contra sus trabajadores, atenta contra sus usuarios, que somos todos y todas las venezolanas. Ahí no hay distinción, ahí se pide un carnet de un partido político para comprar un ticket, no, ahí viajan todos los venezolanos y las venezolanas. Se quitaron la máscara, ya van directamente contra la población. Un personero de ellos había dicho, ese es el costo que debemos aceptar por derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lo único que ellos quieren imponer
es el cambio del gobierno por la vía violenta, por la vía ilícita, por la vía ilegítima. Y estos espacios de diálogo, estos encuentros, ayer con el canciller Lavrov, hoy con el expresidente Rodríguez Zapatero, son espacios para el ámbito político, son espacios para la convivencia, para ratificar los derechos que tiene Venezuela a vivir en paz, que tiene Venezuela a su desarrollo económico. Vemos los efectos de la guerra económica que tiene sobre toda la población y sobre todo sobre los más vulnerables. Y ellos pretenden arreciar el bloqueo contra Venezuela. Es una tesis del aislacionismo, aislar a Venezuela. Pero Venezuela tiene muchos amigos en el mundo. Venezuela no solamente ve ni está comprendiendo estas acciones y estas agresiones por parte de gobiernos minoritarios que existen hoy en el planeta entero. Nosotros hemos tenido el apoyo cuando fuimos reelectos al Consejo de los Derechos Humanos, hemos tenido el apoyo por parte del Movimiento de Países No Alineados, donde conviven 2/3 de los países que forman parte de las Naciones Unidas. Así que bueno, el pueblo venezolano dará respuesta contundente, en unidad. Y estos sectores de la oposición venezolana que se niegan a dialogar, que se niegan al entendimiento, que solamente buscan el favor y van y pagan a gobiernos extranjeros para que ataquen a la población entera, en Venezuela seguirán estando aislados, afortunadamente. Uno tiene que ver cuando este señor Guaidó llama a una concentración, no van más de 20 personas, 40 personas. Sus familiares será y sus escoltas. Y eso es lo que es el mensaje que está dando el pueblo de Venezuela, de que en Venezuela están aislados. Y como proyecto imperial es un proyecto también fracasado. No sirve porque Venezuela tiene una tradición histórica antiimperialista. Venezuela tiene una tradición de defensa de la libertad, de defensa de la independencia. Y nada nos va a hacer cambiar este camino. Señor Trump, entiéndalo. El mensaje se lo han enviado los más humildes de nuestra tierra, los más desfavorecidos, los más vulnerables, cuando a pesar de la guerra económica, Venezuela sigue de pie y seguirá de pie. Venezuela seguirá preservando la paz, Venezuela seguirá preservando la tranquilidad y Venezuela unida toda, unida, sectores públicos, sectores privados, movimientos populares, seguirá unida defendiendo el derecho que tiene nuestra patria también al desarrollo y al progreso económico. A pesar de la guerra económica, hay que decirle que es a lo único que llaman estos sectores aislados de la oposición venezolana. Ellos llaman al sufrimiento nacional. Es increíble. Así que, bueno, el país entero, nosotros llamamos a la conformación del Frente Nacional en defensa de Venezuela, en defensa de la paz, en defensa de la soberanía y de la independencia de nuestra patria. Y seguimos avanzando, trabajando. Nosotros trabajamos conforme lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, incansablemente por Venezuela, por amor a Venezuela, nuestra pasión por nuestra patria, y allí está el camino que tiene marcado Venezuela. Nosotros no vamos a escuchar los tambores de la guerra, pero sí vamos a defender a nuestra patria. Y debe saber el pueblo venezolano que las acciones estarán encaminadas a garantizar su movilidad, a garantizar que los que quieren regresar a Venezuela, que se fueron impulsados por una campaña terrible de descrédito de las corporaciones transnacionales, obediendo el llamado de Washington, bueno, vamos a seguir garantizando que puedan regresar a nuestro país. Es el único plan en el mundo, por cierto, de retorno de sus connacionales para que puedan hacer nuevamente vida nacional. En la movilidad mundial, en las migraciones mundiales, no se ha visto un plan donde el gobierno justamente avala, financia y facilita que retornen sus connacionales. Es en Venezuela, es la revolución bolivariana, con todas las dificultades.